Hola, ¿qué tal hermanos? Dios les bendiga, un abrazo, un saludo fraternal a la distancia. Qué contento estoy, muy gozoso de estar aquí. Un año más, 2021, gloria a Dios. Para mí es un privilegio, hermano, estar con ustedes en este primer capítulo de la temporada, el primer episodio de la temporada 2021, ahora bajo el nombre de Crecimiento IPSA. Así es, el día de hoy con un tema muy controversial e interesante. Vamos de lleno porque no ha sido fácil resumir tanto contenido, mis queridos hermanos, en poco tiempo, ¿sí? Pero antes de iniciar, queridos y amados hermanos, me gustaría compartir con ustedes algo muy importante. Así como ustedes aprenden y descubren cosas nuevas de esta serie de podcasts que hemos creado desde el año pasado, el Señor me permite a mí aprender mucho también. Y en mi corazón está el sentir de decirles que este podcast no tiene la intención de imponer ni manipular información. El Señor obra en nuestros corazones y en su Espíritu mora en cada uno de nosotros para discernir, tomar decisiones que se acorde a la voluntad de Dios. Deseo ser muy transparente con mis intenciones, no deseo juzgar posturas, ni mucho menos crear conflictos en ellas. Tenemos un Dios de verdad, como dice la palabra, y recordando como dice Juan 8:31, Jesús se dirigió entonces a los judíos que habían creído en Él y les dijo: si se mantienen fieles a mis enseñanzas, serán realmente mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Por eso, hermanos, este tema es muy interesante, la vacuna contra el COVID, una incertidumbre entre hermanos, un tema que, si somos muy honestos, sí ha causado incertidumbre en muchas áreas, en muchas personas, incluyendo cristianos y no cristianos. Entonces, me gustaría dividir este episodio en 3 puntos importantes. ¿Por qué? Porque es un tema muy extenso y debemos diferenciar 2 temas relacionados que son la vacuna contra el COVID y la famosa teoría de conspiración. Algo que va de la mano, sin embargo, queremos dividirlo porque quizá más adelante lo toquemos un poco cuando hablemos del tema de la conspiración, pero en este caso hablaremos de la vacuna contra el COVID y esa incertidumbre que tenemos. Me gustaría dividir 3 puntos importantes en este podcast. Primero, deseo compartir un aspecto científico, médico, basado en un contenido que investigué. Luego hablaré un poco del comportamiento de la iglesia. Y cerramos con un tema muy importante que es la soberanía y voluntad y el descanso en el Señor. ¿Okay? Bueno, como les comenté, arranco con el punto de vista científico-médico de la mano de un contenido investigado por parte del Dr. Miguel Núñez, que es pastor titular de la IBI, Iglesia Bautista en República Dominicana, aparte doctor en medicina, con especialidad en medicina interna y enfermedades infecciosas en Estados Unidos y vasto testimonio pastoral también. Son puntos muy interesantes que la verdad que es extenso, traté de acortarlo lo más que pueda, pero él inicia hablando de cómo China al final del año 2019 comienza a notar que se desarrolla una neumonía intersticial, como se le conoce. En enero se da la voz de alarma y un virus conocido como el coronavirus o del grupo del coronavirus. Quiere decir eso que el coronavirus existía ya previamente, o sea que el coronavirus actual pertenece a ese grupo. Evidentemente él menciona que estaba relacionado con el SARS-1 en el año 2001 que se vio en China, que era muy similar. Se inició a fabricar vacunas en ese momento, pero la epidemia se extendió a 15 a 17 países y los casos se detuvieron en ese momento, todo se detuvo y obviamente las vacunas se detuvieron también. Luego del 2001 nuevamente menciona que se pasa al 2012, en el Medio Oriente aparece otro virus parecido y que pertenece al mismo grupo de coronavirus, síndrome parecido pero un poco más agresivo, se conoce como síndrome respiratorio del Medio Oriente. Este era mucho más agresivo, la mortalidad era de un 30%, se expandió a 2 y 3 países, pero el virus se detuvo, las vacunas se comenzaron a desarrollar y se detuvieron. ¿Qué sucede? Tanto en 2001 2012 no quiere decir que todo el desarrollo de las vacunas que se estaba practicando, se estaban probando en ese momento, no se utilizaron. A pesar de que la tecnología de ADN mensajero, que es la que se utiliza actualmente de esta vacuna, esa tecnología tiene alrededor de 15 años, porque esos estudios fueron utilizados, solo que no se había producido una vacuna. Obviamente esto es muy importante, porque había esa pequeña duda, ¿sí?
China publica la secuencia genómica muy rápido, casi 8 semanas, y ya existía una vacuna, pero obviamente no estaba aprobada ni estaba iniciando un proceso de pruebas preclínicas. El ARN, o lo que se conoce también como la proteína necesaria de esta vacuna, jamás entra en el núcleo de la célula. Se menciona algo muy interesante porque mucho se está hablando con mala información acerca de que la vacuna, por ser nueva, va a entrar y va a transformar nuestra mente, nos va a transformar, va a integrarse el ADN. O sea, es muy difícil que ese ARN se introduzca en la célula. O sea, no existe la tecnología ni la ciencia para eso. Ahora, hermanos, viendo un poco el enfoque hipotético, yo quisiera que ustedes se imaginaran en este momento si usted recibe un llamado misionero a un país donde lo obliguen a ponerse la vacuna. ¿Usted estaría dispuesto a decir, no, yo no voy a llevar la palabra del Señor y la verdad de mi Cristo porque no deseo ponerme la vacuna? Por X postura, no hablamos de postura, ¿sí? Una pregunta que nos aborda al siguiente punto, que es el punto del comportamiento de la iglesia. Ahora bien, cuando hablamos del comportamiento de la iglesia, nosotros los cristianos somos llamados a amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Eso lo recordamos en Mateo 22:39. Eso implica que debemos orar, trabajar por el bien de los demás conforme a la vocación que tengamos. Por lo tanto, hermanos, en medio de esta crisis tenemos una excelente oportunidad para testificar y mostrar el amor de Dios de diferentes formas. Debemos seguir orando con insistencia para que el Señor provea una solución a esta crisis y deseamos que esta pandemia acabe lo más pronto posible, si es la voluntad del Señor. Así que mientras creemos que Dios tiene un propósito bueno para esta pandemia y es soberano, está controlando toda la situación, al mismo tiempo nosotros tenemos que entender que la vacuna puede ser una respuesta de Dios a nuestras oraciones para esta pandemia. De hecho, uno de los beneficios del fin de esta crisis es que nosotros podamos reunirnos nuevamente como iglesia. Podríamos volver a reunirnos, retomar muchos esfuerzos misioneros y muchas otras cosas más. No obstante, mientras el mundo podría poner toda su esperanza en una vacuna, nuestra mayor esperanza, hermanos, está en el Señor. La pandemia no es el principal problema que tenemos, sino es algo mucho más importante, que es el pecado de nuestro mundo, es el pecado de nosotros mismos. Me gustaría retomar un fragmento de lo que menciona el pastor Mark Oden. Dice, la pregunta más importante no es ¿qué esperanza tienes frente al coronavirus? Porque Jesús vino a advertirnos de la presencia de un virus mucho más letal y generalizado, uno que ha afectado a todos los hombres y mujeres y niños, un virus que termina no solo en una muerte segura, sino en la muerte eterna. Nuestra especie, según Jesús, vive en las garras de un brote pandémico llamado pecado. ¿Cuál es tu esperanza frente a ese virus? Interesante, ¿no? La historia de la Biblia es la historia de Dios que entró a un mundo infectado con este virus. Él vivió entre personas enfermas, no vistió un traje de protección química, sino que respiraba el mismo aire que nosotros, comiendo la misma comida que nosotros. Murió aislado, excluido de su pueblo, aparentemente lejos de su Padre, en una cruz. Todo para proporcionar a este mundo enfermo un antídoto contra ese virus para sanarnos y darnos vida eterna. Ahora bien, hermanos, hablemos un poquito acerca de la soberanía y voluntad y ese descanso que tenemos que tener en el Señor. Cuando se habla de la voluntad de Dios, hermanos, muchas personas consideran tres aspectos diferentes de la misma. El primer aspecto se conoce como una voluntad decretal soberana u oculta de Dios. Esta voluntad definitiva de Dios, esta faceta de la voluntad de Dios, viene del reconocimiento de la soberanía de Dios y los demás aspectos de la naturaleza de Dios. Esta expresión de voluntad de Dios se centra en el hecho de que Dios soberanamente ordena todo lo que sucede. O sea, si lo vemos de otras palabras, no hay nada que sucede es que esté fuera de la voluntad soberana de Dios. Este aspecto de la voluntad de Dios se ve en los versículos como Efesios 1:11, donde leemos que Dios es el que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Recordando también un poco de Job 42:2, dice, yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. Este punto de vista de la voluntad de Dios se basa en el hecho de que porque Dios es soberano, su voluntad no puede ser frustrada. No ocurre nada que esté más allá de su control. Por eso debemos descansar en el Señor, hermanos. El cristiano
Los cristianos creemos que Dios tiene un propósito bueno para esta pandemia. Sí, es muy difícil a veces decirlo. Él es soberano sobre todas las cosas, hermanos, y ejerce su soberanía para nuestro bien conforme a sus promesas y planes eternos. Sin embargo, esto no debe impedirnos desear el fin de la pandemia. Claro, somos humanos, los cristianos somos llamados a amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos lo recordemos. Debemos orar y seguir orando por nuestros hermanos y por esta situación que se está dando. Con toda nuestra mayor esperanza no debe estar en una vacuna, sino en el Hijo de Dios. Porque para nosotros eso es victoria y eso es ganancia. ¿Sí? Entonces, hermanos, la verdad que ha sido un tema muy interesante. Les pido que tengamos perseverancia en el Señor y como dice, retomo la cita que dice el pastor Miguel Núñez en uno de sus contenidos: Jesucristo vino como redentor de un mundo caído que estaba y está en descomposición social como fruto de la desobediencia a la palabra de Dios, y que le ha ofrecido al mundo no solo el camino de retorno a Dios, sino también el perdón de sus pecados. Por eso, hermanos, descansemos en el Señor, en su soberanía, y recordemos que somos peregrinos en esta tierra, y si amas a los tuyos, asegúrate de mantenerlos en comunión con Cristo. Dios les bendiga y hasta luego.